noches, queridos hermanos, hermanas. Qué alegría tenemos con Laura de poder estar con ustedes celebrando este aniversario. Hablábamos con mi esposa que hace ya alrededor de 20 años que nosotros les conocimos y tuvimos el privilegio de compartir tiempo con ustedes. Hemos visto el trabajo que han hecho en ese segmento de tiempo, no conocemos el tiempo anterior. Y queremos darle honra a Dios y agradecerle a Dios por todo eso. En muchos aspectos hemos sido beneficiarios del trabajo de los hermanos en este lugar, pero también recuerdo, estábamos pensando cuando llegamos en el tremendo trabajo que ustedes hicieron durante la inundación que afectó a la ciudadanía acá en esta hermosa ciudad. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga fortaleciendo para seguir escribiendo páginas como las que acabo de mencionar en este imaginario libro de hechos que le llenan a Dios el corazón de alegría cuando sus hijos empeñosamente, sin importar el costo, se entregan para hacer aquellas cosas que Él está esperando. Vamos a modo de introducción a leer un texto, leeremos varios en esta noche. Dice allí 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. 2 de Pedro capítulo 2, verso 19. Podríamos leer a partir del 17, creo que es pertinente luego de todo lo que hemos cantado. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se refiere a la persona bendita del Señor Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Es decir, que estos hombres acompañaban al Maestro cuando, estando en las alturas, Él comunicaba el pensamiento de Dios a través de esos hermosos sermones que compuso. Dice verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada su bendición a esta porción introductoria de aquello que hemos de compartir con todos ustedes en esta tarde de noche. Qué importante es que nosotros tengamos en claro la importancia que tiene la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, a la hora de exponernos al trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer para modelar nuestra vida. Si dentro de la concurrencia en esta noche hay personas, jóvenes, señoritas, personas de mediana edad o personas mayores, que aún no han recibido a Jesucristo en su corazón, esta es una oportunidad para tomar contacto con la palabra de Dios que alumbra el corazón y nos permite reconocer nuestra condición frente a Él. Las canciones, todas preciosas, seleccionadas con muchísimo cuidado, nos han colocado en una posición inmejorable para poder expresar lo que Dios quiere comunicarles. Un faro en la oscuridad, en medio de la tormenta. Imagínese la embarcación de su vida atravesando una tormenta en una noche cerrada en medio del océano donde todo es inestable y la muerte es una posibilidad concreta. Allí el faro le permite a la embarcación colocar la proa en esa dirección con la expectativa de llegar a puerto. Eso le sucede al navegante. ¿Qué le sucede a las personas que transitan su vida utilizando esta analogía? Colocan la proa de su vida en determinada dirección y suponen de que esa es la dirección correcta y más de una vez se dan cuenta que están en medio de un escenario hostil con un futuro incierto. Este es el sentimiento que tienen todos los ciudadanos de la República Argentina. Pero ustedes han cantado que Jesucristo es vencedor. Mire,
Se dirime en estas horas quién ha tenido un éxito parcial en el mundo, en el tiempo, en nuestro país. Sin embargo, nosotros los cristianos podemos remitirnos a la persona de Jesucristo, el vencedor universal que derrotó el pecado y la muerte. Mire qué cosa extraordinaria. Ese que derrotó el pecado y la muerte le oferta a usted gratuitamente perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué tiene que hacer usted? Recibirlo en su corazón. ¿Qué tiene que pensar en el momento en que usted se expone? Que usted se ha equivocado muchas veces, que ha ofendido, que ha lastimado, que ha producido dolor. Y con esta sensación de contrición decirle a Dios con sus palabras, perdóname. Perdóname. Mire, el milagro lo produce el Espíritu Santo, no la elocuencia del orador, y menos aún el voluntarismo de aquellos que abren estas puertas. Pero el más célebre de los predicadores, el Espíritu Santo, trabaja en el corazón de las personas para que comprendan. Así que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, tenemos que remitirnos a la palabra de Dios para que Dios, el Espíritu Santo, alumbre aquellas cosas que tendremos que ir haciendo en la medida de que el tiempo transcurre. 60 años de servicio en una ciudad cosmopolita como La Plata, hermosa, diversa. Nosotros veníamos, y a pesar de que teníamos que utilizar el GPS porque ustedes tienen diagonales, ustedes juegan con ventaja porque nosotros no tenemos diagonales. Ustedes llegan más pronto con la diagonal, pero todos los que venimos de otro lugar nos perdemos. Así que necesitamos un elemento que nos diga, dobla a la derecha, anda a la izquierda. Nos habla en idioma español, ¿no? Como dicen así habitualmente. La gallega nos dice que tenemos que doblar en la diagonal tal, y allí tenemos que agarrar la diagonal. Este libro precioso nos indica con precisión hacia dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos el deber de hacer, cuáles son aquellas cosas a las que tenemos que renunciar. Y si usted y yo le prestamos atención, le permitimos al Espíritu Santo que nos tome y con naturalidad corrija, enmiende, impulse, a nosotros encarnamos la verdad y con espontaneidad vivimos nuestra vida sin que nos pese. Quiero decir que si algo necesita la República Argentina es más cristianos como ustedes, más hombres y mujeres dedicados que se atreven a mostrarse en público, a hablar de Jesucristo, a comunicar la verdad a otros y también a defender sus ideas, a plantarse. No estamos de acuerdo con muchas cosas que han legislado en los últimos 10 o 15 años. No estamos de acuerdo y tienen que aceptar que no estemos de acuerdo, porque Dios dice en su palabra que eso está muy mal. Defendemos el matrimonio heterosexual. ¿Y cuál es el problema? Lo defendemos porque lo disfrutamos, porque somos felices, porque de los matrimonios heterosexuales nacen niños y niñas y crecen y la población se agiganta y Dios muestra que tiene toda autoridad y capacidad para sostener a las personas en toda su necesidad. Nos quieren hacer creer que la solución de la economía radica en el hecho de dejar de criar animales. Hay que terminar con las vacas, que menos asado sería para nosotros. Si usted recuerda, hace algunos años atrás nos prometieron mucho asado, pero no comimos mucho asado. Quiero decirle que tenemos una querida hermana a quien amamos entrañablemente en la ciudad de Rojas, que tiene un problema de salud, artritis reumatoidea, si no lo pronuncié mal, en un estado, diríamos, pero muy avanzado. Se le entumecen las manos, casi no puede caminar, no puede acostarse, no puede levantarse. Lo primero que le prohibieron es la carne. Bueno, muy bien, no tenemos que comer tantas carnes rojas, pero de allí a que nos digan que la solución está en no criar animales y no está la solución en viajar menos, que haya menos combustibles que se quemen allí arriba, yendo y viniendo en viajes que a veces son importantes y otras veces de placer, o limitando la maquinaria militar. No hay que limitar la maquinaria militar, hay que seguir construyendo elementos de destrucción masiva. Eso sí hay que construir, pero usted y yo tenemos que dejar de comer carne porque la verdad que eso nos va a conducir a que terminemos con todo el género humano. De verdad,
¿De verdad a usted le parece que un asado puede hacer eso? ¡Wow! Todo eso dije. Dice Evangelio según San Mateo capítulo 5. Mire, esta es una porción preciosa. ¿Dónde está? En el libro que alumbra. ¿Quién la escribió? Hombres dotados, guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué la escribieron? Para que usted y yo nos deleitemos y orientemos nuestra vida en esa dirección. La luz está allí, nosotros tenemos que dirigirnos en esa dirección. Dice Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Perdóneme que omita algunos versos, es para contraer un poquito la lectura. Dice el versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿A quiénes? A estos hombres que nos legaron este escrito maravilloso. Ellos lo hicieron no para sí mismos, no para que alguno se arrogara el derecho de tener una interpretación privada sobre él, sino para que, guiados por el Espíritu Santo, utilizando las reglas de interpretación correctas, pudiera comunicarse claramente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Algunos escritores dicen que era costumbre arrojar sal para cubrir el barro, pisar y no ensuciarse. Un uso que no está a la altura del beneficio que puede llegar a producir. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire usted, una ciudad asentada sobre un monte. Los discípulos iban con el maestro a un lugar elevado y allí el maestro, con toda esa esplendidez que es irreproducible, hablaba a las multitudes y las multitudes se sentían cautivadas por lo que él les proponía. Así que ahora nos hace pensar el escritor sagrado, inspirado por Dios, Mateo Leví, que nosotros en un sentido tenemos esta posición, es una posición encumbrada. Los hijos de Dios no tenemos que andar por la vida con el mentón bajo, sintiéndonos que las cosas nos salen todas mal o que no nos consideran. Muy por el contrario, eres hijo e hija del rey. Tal vez tu vestimenta sea humilde. Tal vez como mi tía en mi ciudad natal, el piso sea de tierra. Recuerdo que mi tía lo barría y le echaba agua jabonosa. Y de tanto barrerlo y echarle agua jabonosa, ese piso de tierra parecía un piso que no era de tierra, y era muy digno. Buenos momentos pasé en ese comedor con mi tía, en ese piso de tierra, con una cocina económica, tomando mate siendo yo pequeño. Así que no importa si tienes o no tienes, si tienes mucho o tienes poco, si es con mucha carne o sin carne, si es haciendo dieta o dejando de hacerla, si son con muchos fideos o con poca polenta, no importa, no importa. En ese escenario posible, futuro, se producen hechos extraordinarios. ¿Por qué? Porque cada creyente que se pone en las manos de Dios, que el Espíritu Santo lo toma consigo y lo enciende. Ese creyente encendido, ese hombre y esa mujer de Dios apasionado por Jesucristo, empieza a hacer cosas que están en esta línea, como hemos leído. Los creyentes somos pacificadores. Mire, si las personas pierden la calma, nosotros tenemos que estar en el mundo para apaciguar. Si la necesidad fuera la experiencia por venir, los creyentes tienen la oportunidad de compartir de lo propio. Y mire, hemos aprendido que no importa, para compartir usted no tiene que tener mucho. La viuda pobre tenía tan solo 2 blancas, sin embargo, echó todo su sustento. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Y mire, es un milagro cuando usted se desprende de aquello que supone que es todo lo que usted tiene. Cuando usted se desprende, Dios hace el milagro.
no le estoy, como diría mi abuela, dorándole la píldora. Esto es algo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Este es un hecho de la realidad, es perfectamente posible. Está enclavado en la experiencia sobrenatural de la cristiandad. Nuestra experiencia puede ser sublime, depende de usted y de mí que sea sublime. Podemos estar por debajo de nuestro estándar de vida. Y muchos años hemos estado peleándonos por cuestiones doctrinales, imagínense, porque dicen tal lugar. Está muy bien que nosotros seamos cautelosos y cuidadosos, pero le voy a decir un misterio. Cuando usted es un conocedor de la Escritura, cuando usted domina la teología, cuando usted ha progresado, hay cosas que suceden en su interior, deja de tener temor, abandona los prejuicios y se dedica a hacer aquellas cosas que realmente tienen valor para Dios. Y en esas cosas que tienen valor para Dios, Dios empieza a glorificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque las personas ven en su comportamiento algo diferente. La luz empieza a alumbrar, como alumbró cuando ustedes colocaron una soga de una cuadra a la otra para que las personas pudieran cruzar adentro del salón a llevarse alimentos no perecederos y también ropa y agua potable. ¿Se acuerda o no se acuerda? Eso pasó no hace mucho tiempo atrás. Vosotros sois la luz del mundo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el servicio? Predicar el Evangelio, representar a Jesucristo en el mundo con las personas. Dice que teniendo esta servidumbre no desmayamos. Mire, la palabra desmayarse podría traducirse, desalentarse. ¿Algunas veces se desalentó? Mire, el desaliento es una experiencia posible, pero usted rápidamente tiene que ir a los pies de Jesucristo en la cruz para cobrar aliento, para cobrar ánimo. Cansarse o desanimarse, perder el ánimo. Dice, no nos desanimamos, de ninguna manera. Dice el verso 2 de 2 Corintios 4, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, encomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Permítame destacar renunciando. Ayer estábamos hablando de la necesidad de permitir que el Espíritu Santo nos coloque en ese lugar en donde el fuego de Dios nos atraviesa, para nosotros ser el combustible que Dios usa para iluminar. Mire, la sal para que produzca su efecto beneficiador tiene que disolverse. Si no se disuelve, no sala. La sal se consume. Usted invierte una determinada cantidad de sal en una preparación y seguramente tendrá que ir por más. ¿Por qué? Porque la consumió. Dios quiere consumir su vida, pero esto no es una tragedia, es una bendición. La quiere consumir para que, como producido de esta acción, usted ilumine. E iluminando, el Padre reciba acciones de gracia, reconocimiento, que la gloria de Dios Él la reciba de los labios de personas, hombres y mujeres grandes y pequeños que agradecen su intervención, una palabra oportuna de consuelo, una expresión categórica de auxilio, de ayuda concreta para la vida, o el solo hecho de estar cerca de aquellos que sufren. Colocarnos cerca, ¿vio? Sentarnos con ellos, llorar con los que lloran y reírnos con los que ríen. Renunciar, rechazar podría traducirse, o prohibirnos. Hay cosas que nos las tenemos que prohibir. Cada cual sabe cuáles son estas cosas que tenemos que prohibirnos. Los matrimonios nos prohibimos a nosotros mismos la infidelidad. Mire, en el mundo es fácil. Alguien dijo, el mecánico, nuestro mecánico es pelado. Se lo presento, Carlitos, ¿Qué le pasa a nuestro mecánico? Se le terminó el amor, che. Vio que en el mundo parece que el amor se termina. Claro, pero si usted analiza un poquito qué era lo que quería decir él, que cierto grado de razón tiene, es que la borrachera del enamoramiento dura alrededor de 6 meses y está relacionada a 3 o 4 sustancias químicas que hacen eclosión en nuestra mente. Es decir, que estas sustancias químicas es como que están hirviendo aquí delante. Por eso él deja de comer porque quiere ver a ella y ella se lleva todo por delante porque quiere verlo a él. ¿Entiende?
Ahora, para sostener estas sustancias químicas en el tiempo, eso requiere estímulos. ¿Qué hacen los matrimonios cristianos? Él le dice a su esposa, qué hermosa que estás. ¿Le dice usted a su esposa habitualmente, qué hermosa que estás? Mire, parece una tontería, y esto no es una reunión de matrimonios, pero cuando usted está allí fuera como representante de Jesucristo, usted no tan solo tiene que estar en contra de legislaciones que afectan el matrimonio heterosexual, sino que usted tiene que mostrar evidencias de que usted disfruta de su relación matrimonial. Y su esposa tiene que decirle, tal vez entusiasmada como respuesta, te amo. ¿Se escucha a menudo? Tiene que escucharse. Sus hijos tienen que escucharlo. Sus nietos tienen que escucharlo, porque en el mundo le dicen otras cosas. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3, entre los que se pierden está encubierto. Cubrir, tapar y ocultar. Mire, esto tiene una directa relación con el versículo número 15 de Mateo 5 que leímos. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Algunas versiones traducen allí alfombra y otras traducen o explican que es una medida para granos, un recipiente. No vamos a entrar a discutir esta cuestión etimológica o lingüística, sino el hecho de que una luz no está para ser ocultada, está para colocarla en un lugar elevado y sea vista. Así que usted tiene que exponerse públicamente como un hijo de Dios, pero no tanto diciendo soy cristiano evangélico, sino realizando acciones concretas que dejen claro de una forma inequívoca de quién es usted hijo o hija. Esto tiene que definirnos como cristianos. Dice el versículo número 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, con este versículo tendríamos para 10 horas como mínimo, para sacar todo el contenido que la palabra nos regala a través de la pluma de Pablo inspirado, escribiéndole a una iglesia conflictiva. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás el diablo. ¿Quiénes operan con Satanás el diablo? Ángeles caídos, por supuesto, pero además de ángeles caídos, personas que están identificadas con este pensamiento. Hay hombres de carne y hueso que operan siguiendo estas formas de pensamiento. Ahora, cegar el entendimiento. La palabra cegar, hacer que la persona no entienda, no solamente no ver con los ojos, sino no llegar a entender, no llegar a comprender. Siempre que usted encuentre ver o escuchar en la Escritura, está vinculado no tan solo al resultado del sentido implicado en la observación o la escucha, sino al procesamiento de la información en el cerebro. Es necesario entender. Las personas que no tienen a Jesucristo tienen que entender y usted tiene que explicar. Los dos que caminaban allí afligidos hacia la ciudad de Maús, tuvieron que experimentar algo sobrenatural para poder comprender. Y dice que cuando comprendieron, cuando entendieron al partir el pan, y dice que el corazón de ellos ardía el corazón de ellos. Arde su corazón cuando usted va a la Escritura, se emociona cuando usted se pone de rodillas pidiéndole a Dios aquello que usted no puede lograr, se entusiasma cuando ve a sus hermanos en la fe hacer cosas valiosas para Dios. Mire cuántas cosas extraordinarias. Ahora, muchas de estas experiencias nosotros las desestimamos con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que avivar el fuego del don que está en nosotros. Porque tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga con nosotros todo lo que Él desea hacer. Y algunas cosas que nos propone tienen un elevado costo. Mire, para usted aprender tiene que sentarse, tiene que decirle al cuerpo, deja Netflix, no escuches la radio, separa un tiempo, y ahí usted tiene que agarrar el cuerpo y sentarlo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo lo instruya. Y a usted le recomiendan un libro de 1500 páginas y dice, no, es una enormidad, pero es importante que usted se siente, lo lea y lo interprete. Hace algún tiempo he analizado varios, pero uno en particular, Misionología de Larry Page. Lo digo despacito, Misionología de Larry Page. No es un hermano de las asambleas, es un misionólogo. ¿Qué es? Una persona que estudia las misiones. ¿Sabe lo que decía ese hermano? Mira, la obra de Dios avanza a paso firme, independientemente que tú no observes con tus ojos
ni lo experimentes en tu medio, de que muchas personas se conviertan. Se siguen convirtiendo las personas, siguen arrepintiéndose de sus pecados, porque el Evangelio impacta decididamente en el corazón de individuos. Tal vez no tengas el privilegio de observarlo en tu territorio por muchísimas razones, pero estamos aquí y ustedes han seleccionado para este 60 aniversario este tema que nos coloca frente a que Dios pueda producir un avivamiento en la ciudad, porque ustedes se están diciendo a ustedes mismos que quieren que el Espíritu Santo esté vivo, pleno, encendido en su interior. Cuando esto sucede en uno, en otro, vaya, hay una conciencia de pecado. Cualquier inconverso pasa por la puerta y se siente impelido a ingresar, y cuando escucha la palabra de Dios se siente compungido. Hay una sensación profunda que el Espíritu Santo produce en el corazón de aquellos que escuchan cuando la iglesia está en esa condición espiritual. Qué bueno es que ustedes hayan elegido este tema. Qué lindo es que ustedes tengan esta determinación, estas ganas, este deseo. No es algo distante, lejos, que ocurre a algunos elegidos en algún territorio. No es tan solo una historia que lee en una biografía de misioneros del primer siglo. No, es algo perfectamente posible. ¿Cómo comienza? Comienza con un puñadito de personas que se dicen unos a otros: queremos que el Espíritu Santo nos permita que este don, que es Él, y las habilidades que nos ha comunicado, crezcan, se desarrollen y estén a la más alta temperatura posible. Pero allí comienzan las dificultades. ¿Por qué? Porque usted tiene que renunciar, tiene que enfrentar dificultades, tiene que empeñosamente mirarse en el espejo de la palabra, va a encontrar un sinnúmero de cosas allí con las cuales usted trabajar. No nos predicamos, dice el verso 5 de 2 Corintios 4, a nosotros mismos, sino a Jesucristo, presta atención, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que el Señor Jesucristo es Señor. Por supuesto que para aquellos que no conocen es Salvador. Salvador, un hecho que se verifica en nuestra vida a diario. Nos ha salvado para la eternidad y nos sigue salvando en esto de santificarnos prácticamente de día en día. Pero mire, allí está hablando Pablo de Señor, Curios, dueño, amo, el que tiene que tener el control. Mire, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y también Él tiene que tener plena autoridad en usted como individuo. Cuando eso sucede, el ambiente en el cual nosotros estamos cambia. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, la analogía del barco, el faro, cuando nosotros logramos comprender la verdad porque el Espíritu Santo nos alumbró, nosotros experimentamos la conversión, la circuncisión del corazón, una operación espiritual que solamente el Espíritu Santo puede producir para que esa luz resplandezca. Para, dice, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocer que cuando usted intenta comprender quién es Jesús, lo que hizo, cómo vivió, usted comienza a comprender cómo es la gloria de Dios. Jesucristo es Dios, la persona del Hijo. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese concepto nos rompe la cabeza y está muy bien que así sea. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser, tan sublime, tan grande, tan amplio, que todo lo nuestro, toda nuestra capacidad debe ser insuficiente para abarcar lo que Él es. A pesar de eso, las personas, principalmente los científicos, pretenden abarcar con su conocimiento a Dios. Dios es inabarcable, es inabarcable. Todos los que miraron sinceramente a Dios fueron alumbrados. Usted puede dar testimonio de ello. Mire lo que dice el Salmo 34, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El poeta allí en el Salmo 34:5 está diciendo:
es suficiente para la necesidad de cualquiera, en cualquier lugar del universo. El Salmo 110:30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué hermoso es ser una persona simple, sencilla, que se expone a la palabra de Dios sin preconceptos, sin prejuicios, sin esta idea que hay en algún sector de la sociedad de que esto es un mito, un cuento que no tiene valor. Desafíe a aquella persona que le dice que este es un cuento a poner en práctica lo que este libro dice. Cuando usted pone en práctica lo que este libro dice, las cosas empiezan a suceder. El otro día, en estos días, me levanté muy temprano a orar por don Santiago Russo, fundador de la iglesia en Villa Celina, calle Stranford 1665. Un hombre de valor, alguien que trabajaba arduamente, se ponía el reloj y allí iba tempranito a pegar ladrillos, como ustedes están haciendo acá. Comenzaba a las 8 de la mañana y a veces había que irlo a buscar a las 12:30 de la noche. Claro, el tiempo pasó, ahora es una persona de 92 años que tiene su salud comprometida. Y me puse tempranito, Señor, obra en la vida de él, bendícelo. Mi hijo vino en estos días a comunicarnos que inexplicablemente los médicos le habían dicho que no había nada que hacer con el abuelo y que había que esperar que falleciera, y ahora le dijeron, no, mira, lo trasladaron a un lugar para su recuperación. ¿Cómo es esto? ¿Puede que la simple, sencilla oración de una persona miserable, llena de defectos como soy yo? Pero claro, no es solamente la oración de este humilde servidor de Jesucristo, sus nietos, sus conocidos, sus amigos, elevan plegarias al cielo. ¿Para qué? Para que Dios le conceda la oportunidad de un restablecimiento que dure lo que sea. Y Él cambia. Claro, nosotros tenemos esta facultad inexplorada y que muchas veces nosotros no aprovechamos. Orar. Cuando nos proponemos algo y lo ponemos en la presencia de Dios y ese algo está alineado a su voluntad, no es para un disfrute mezquino, las cosas empiezan a suceder. Y tal vez te pase lo que me pasa a mí. Nos sorprendemos porque a veces no disponemos de la fe suficiente para confiar que Dios hará. Él nos ha dicho, pedid y se os dará. Os dará. Cuando la iglesia empieza a cobrar temperatura, cuando el fuego del don se empieza a avivar, este tipo de experiencias empiezan a acontecer de una manera habitual. ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Quiere que estas experiencias sean o formen parte de su vida corriente? ¿Quiere vivir en la sobrenaturalidad que el Evangelio propone? Que no es esta mística barata de, usted sabe, no voy a gastar tiempo en eso. No. Es que nosotros nos ponemos humildemente en la presencia de Dios para que Dios haga lo que no podemos, y Dios muchas veces, cuando Él le place, cuando Él lo considera, lo concede. Estamos terminando. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que comprender la grandeza del diseño que Dios ha realizado para favorecernos. Indudablemente que en todo ese recorrido histórico nosotros pensamos, Israel se equivocó, quedó atrás, Dios ha alumbrado el tiempo para que los gentiles disfrutemos. El Señor Jesucristo plantea en mérito a su sacrificio un pacto nuevo, diferente, distinto, y nosotros lo disfrutamos. Por eso podemos invitar a todos los presentes con Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual te dice, despierta, tú que duermes, despierta y levántate de los muertos. Mire, esta expresión es tremenda porque para el inconverso implica que tiene que arrepentirse, tiene que caer rendido a los pies de Jesucristo, tiene que reconocer que Jesús derramó su sangre gloriosa, llena de virtud, en la cruz para limpiar sus miserias, tiene que comprenderlo. Pero nosotros que hemos sido salvados tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser muchas veces restaurados para poder consagrarnos, para poder dedicarnos plenamente. Mire, ustedes se han propuesto que el Espíritu Santo reavive el fuego. ¿Para qué? Para poder servir mejor a Dios, para que Dios se sienta complacido. Ahora bien, hay que poner, como diría mi abuela, las barbas en remojo cuando nosotros nos planteamos metas tan elevadas.
levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, la Escritura dice de que los días son malos. Fueron malos en el pasado y también en el presente. Hay buenos y malos momentos, pero en general, ¿cuáles son las metas que usted se va a poner individual y corporativamente para este año? Mire, el bienestar de los argentinos no depende de los argentinos holgazanes, depende de la Iglesia de Jesucristo que milita, es sal y luz en la tierra, es la Iglesia de Jesucristo la que produce cambios profundos en la vida de las personas. No es el voluntarismo, no es la ideología, eso no sirve absolutamente para nada, es la verdad en Jesucristo. Esta nación solamente se va a poder poner de pie si muchos hombres y mujeres renuncian al pecado y van presurosos a los pies de Jesucristo, diciéndole: Señor, sálvame. El holgazán dejará de ser holgazán y querrá trabajar, porque dijo Jesucristo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo cambiarle la cabeza a personas que durante 4 generaciones no han trabajado? Solamente Jesucristo. Esto no forma parte del haber de ninguno de aquellos que se postulan para ser presidentes de la nación. Pero usted tiene la llave de la recuperación posible de esta sociedad. ¿Se recuperará la sociedad? No lo sé. Las personas cambiarán, querrán salir a trabajar. Quiero más trabajo, no me den más plata, denme trabajo. ¿Sucederá el milagro? Claro, ustedes creen. ¿Ha orado por ello? Ore al Señor por ello. Implique a las personas. Mire, yo me sobrepongo a experiencias vividas en el pasado. Tocó el timbre un señor con un carro. En Quilmes todavía las personas andan con carros a caballo. No sé si hoy, pero en esos días ya no andan más. Con moto, sí, pero con carro no. Caballos no, pero yo veo personas que tiran el carro. ¿Cómo es? Al caballo lo cuidamos y al hombre lo hacemos... No entiendo muy bien cómo organizan las cosas en este planeta. Resulta que llegó un señor con un carro, él, su esposa y sus 3 hijos. Y con Laura los invitamos amablemente a que vinieran a comer. Estaban comiendo los chicos. Pusimos una mesa, le pusimos un mantel, trajimos gaseosa. Y la comida de los chicos ellos comieron. Estaban satisfechos, los chicos estaban contentos, miraban todo para arriba, para allá. Se ve que les gustaba el lugar. Habrán pensado que era un restaurante. Entonces, en el medio de la conversación, él me dice: bueno, yo hace poquito salí de la cárcel. Le digo: mira vos. Y yo dije: a ver, ¿de qué forma? Mira, vos sabés que nos donaron 50 kilos de harina, 10 kilos de dulce de leche, tenemos un horno de panadería. Él me había manifestado que podía trabajar porque había trabajado en la panadería. Le digo: mira, te queremos ayudar. Nosotros ponemos harina, dulce de leche, todo lo que sea necesario, gas, el horno, recipientes de telgopor, film para que tú envuelvas. Te llevas todo, lo vendés y todo el dinero es para vos. Todo, absolutamente todo. Solamente déjame 2 o 3 docenas de factura para los pibes. Uy, pero qué bueno, qué bárbaro hablar con la esposa. Sí, qué lindo. Esto hace más o menos unos 17 años que estamos esperando que el carro vuelva a la puerta de donde nosotros estábamos. Es imposible para los hombres, pero es perfectamente posible para Dios. Tal vez yo en mi vida pasada haya sido medio holgazán y tal vez, como efectivamente me sucedió a los 18, tuve problemas con el alcohol. Ahora ya no más. Cuando llegó Jesucristo a mi vida me cambió. Y usted me ve de pie, no porque sea inteligente, porque me tuve que sobreponer un trastorno de ansiedad. Sabe que los trastornos de ansiedad son difíciles. Yo padecí durante mucho tiempo fobia social. Quiere decir que cuando veía gente no podía estar, me colocaba en lugares en donde no hubiera personas. Sin embargo, Dios cambia a las personas para usarlas, para glorificarse a sí mismo, porque todo depende de que las personas, hombres y mujeres, puedan tributarle el reconocimiento que solo Él merece. ¿Verdad que vamos por 60 años más? Vamos por 60 años más. Vamos a glorificar al Señor con nuestro empeño, con nuestro trabajo. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que consuma nuestra vida para que reflejemos la gloria de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Que sea así para la gloria de Dios.